¿Qué tal? Muy buenas noches, son las 10 en punto y estamos junto a Dr. File en Mentiras Verdaderas. ¿Cómo está, doctor? Gusto de saludarlo. Querido Eduardo. Como siempre, un jueves apasionante que nuevamente nos lleva por los laberintos del conocimiento, de la fe, pero también de eso que nos gusta tanto, el antecedente fehaciente, lo histórico. Efectivamente. Queridos amigos y amigas, generaciones de millones de cristianos están esperando en estos momentos la segunda venida de Cristo a la tierra, esta vez en gloria y majestad. Pero durante los últimos 2000 años solo han llegado falsos profetas, usurpadores de su nombre. ¿Será que Jesús se olvidó de venir? ¿Será que la Biblia está equivocada? ¿Se han puesto a pensar por un minuto y si volviera ustedes podrían reconocerlo? Por eso, por estas gigantes cuestiones, hoy día todos en conjunto con nuestro querido Eduardo, con todo el equipo de Mentiras Verdaderas y ustedes en casa, vamos a conocer una enigmática imagen de Jesús que está más allá de la ciencia y de la religión. Nosotros estamos preparados, espero que usted en su casa también, como decimos todos los jueves. El que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. Definitivamente las dos visiones del mundo más importantes, ciencia y religión. Ambas presentes a lo largo de toda la historia de la humanidad. La ciencia tratando de comprender la naturaleza del mundo material que nos rodea y las leyes que lo rigen. Y la religión, por otro lado, tratando de explicar todo lo que trasciende y pone al hombre en contacto con lo que está más allá. El misterio de Dios y su relación con el hombre y el universo. ¿Son ciencia y religión compatibles u opuestas? Durante siglos se quiso comprobar que Jesús realmente existió y habitó la tierra. Sin embargo, a pesar de que se han encontrado escritos, objetos, construcciones y pruebas que podrían corroborar esta versión, la ciencia continúa poniéndola en cuestión. ¿Quién fue realmente Jesús? ¿Existió el Jesús que la Biblia describe? A pesar de que es inevitable enamorarse de la imagen de Jesús, que sanaba a los enfermos y ayudaba al prójimo, de carácter manso y bondadoso que vivió, salvó vidas y unió a las personas mediante su muerte, los evangelios que dieron testimonio de su vida y que retratan su historia siguen siendo contrastados meticulosamente por el sector científico, dando sorprendentes resultados. ¿Qué pasaría si te dijéramos que existen evidencias de que Jesús fue un revolucionario? Diversos investigadores han coincidido en que sí existió un hombre que pudo ser Jesucristo, aunque su verdadera historia sigue estando llena de vacíos inexplicables. Lo que hace inevitable que nos preguntemos si fue real o si fue solo un ícono que sirvió para darle fe a un pueblo. Esta noche, junto a Dr. File, desentramamos los misterios de Jesús en un nuevo capítulo de Ciencia versus Religión, un debate que sigue vivo. Exactamente, un debate que sigue vivo, como decía la nota introductoria del tema del día de hoy. Si vamos a hablar de Jesús, vamos a hablar desde la figura histórica y para eso hay que rescatar antecedentes. ¿Cuáles son los primeros antecedentes que va a poner sobre la mesa esta noche, Dr. File? ¿De qué fuentes estamos hablando para hablar de este personaje histórico y luego enfrentarlo a la ciencia? Tema clave, es decir, para hablar de un tema tan delicado y tan significativo y valioso, hay que poner los textos sobre la mesa. Y uno tiene que saber que hay oficialmente 4 textos que hablan de Jesús, que son los que están en la Biblia. El Evangelio de Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y hay que detenerse un pequeño detalle para hacer al menos ese pequeño estudio. El Evangelio de Marcos, que es
el más antiguo de los sinópticos, es del año 60 después de Cristo. Su autor es desconocido y lo que se tiene, al igual que todos los evangelios, son copias de originales. El original griego no está por ningún lado. Por lo tanto, eso es lo primero. El Evangelio de Mateo es el único que pudo haber sido confeccionado, es decir, escrito por el apóstol Mateo, o si no por un desconocido. Evidentemente, los otros evangelios no los escribieron los apóstoles. Eso es muy relevante porque la gente piensa muchas veces que lo escribieron. Lo asume. No. También el Evangelio de Lucas, claro, el de Mateo data del 80 después de Cristo aproximadamente. El Evangelio de Lucas del 80 después de Cristo, y su autor también es anónimo. Y todos son copias de los originales. Y el Evangelio de Juan estaría datado en torno del 90 después de Cristo y presenta una serie de elementos que no están presentes en los otros. Por eso es distinto en ese sentido de los otros. Ahora, eso es lo que oficialmente se sabe y todos, digamos, el mundo cristiano oficial de la Iglesia dice que esos son los únicos textos verídicos sobre Jesús y se acabó. Y durante muchísimo tiempo eso fue así. Ahora, aquí viene el punto. Estos 4 evangelios fueron establecidos en el año 325 después de Cristo en el Concilio de Nicea por el emperador Constantino. Entonces, ahí fue el momento clave donde se establece el canon bíblico. Un canon, es decir, evangelios que están escritos en un relato legendario con elementos de historia, pero uno no puede decir hoy día que son relatos históricos. Eso lo hemos dicho, pero siempre... Exactamente. Es bueno reiterarlo eso, porque hemos hablado acá en otras oportunidades que la Biblia, finalmente, la confección, es decir, la curatoría de los libros que componen la Biblia, fue un hecho de los humanos, en ese Concilio de Nicea, donde se estableció cuáles eran los del canon y se dejó otros tantos fuera. Se dejaron muchos fuera. Así que ese momento clave. Y evidentemente a lo que tú decías, mira, hasta 1950, es decir, después de 2000 años, mira, el cristianismo consideraba esos 4 evangelios como la historia verdadera, infalible de Dios. Es decir, ahí está la historia verdadera, ocurrió. Así ocurrió. Hasta 1950. En la década de los 1960, época revolucionaria, aparecieron los querimácticos, que son personas que interpretaron la Biblia, que la estudiaron y que se dieron cuenta que esto no era historia, pero que tenía cuotas de historia. Y hoy día el examen exegético, es decir, el examen erudito de la Biblia, puede sostener que en realidad no es historia la Biblia. Tiene elementos de historia, pero no es historia. Por lo tanto, ha habido un cambio gigantesco en enfrentar estos textos. Pero, y aquí está el punto, durante 2000 años se tuvieron esos 4 textos simplemente. Y mágicamente, por esas cosas del destino, yo siempre lo he dicho, nosotros somos muy afortunados. Nuestra generación. De ser partícipe del descubrimiento de una serie de otros evangelios sobre Jesús. Particularmente hoy día, para que la gente sepa, hay 81 fuentes que que se refieren a Jesús. De esas 81 fuentes, hay muchas que son falsas, que son falsificaciones, pero hay otras que no son falsificaciones. Ahora bien, antes de entrar en el detalle de los nuevos evangelios que se descubrieron en 1945 en Nag Hammadi, Egipto, que son una colección de los evangelios llamados gnósticos, uno tiene que decir que dentro de esas 81 fuentes, solamente uno puede rescatar 3 fuentes como históricas sobre Jesús. Una son las cartas de Pablo, que es posible que hayan sido realmente cartas históricas. Otras son los anales de Tácito,
y otros son unos pasajes de Flavio Josefo. Por lo tanto, dentro de todo este escenario, solamente 3 fuentes que uno las podría referir como netamente históricas. El resto entran dentro de fuentes de fe, pero no históricas. Ahora bien, y aquí está el punto, claro, aparecen, por ejemplo, todos estos nuevos evangelios, y uno se tiene que detener en esta investigación y descubrimiento de 1945 en Nag Hammadi para ponerlo sobre la mesa, porque se descubrieron 52 textos sobre Jesús. También se descubrió un texto de Platón y, por cierto, unos textos también herméticos, es decir, de Egipto, del dios Tot antiguo. Entonces, aquí estamos viendo algunos de estos manuscritos del Mar Muerto fundamentales. ¿Por qué? Porque dentro de estos textos, querido Eduardo, está el Evangelio de Tomás. El Evangelio de Tomás, confeccionado posiblemente en Edesa, y que aquí estamos viendo algunos registros de aquel texto, data del 50 después de Cristo. Por lo tanto, es el más antiguo de todos los evangelios referidos a Jesús. Y después aparecen el Evangelio de Felipe, datado en el 150, el Evangelio de María Magdalena entre el 100 y el 200, el diálogo del Salvador, sabiduría de Jesucristo. Incluso aparece, entre otras fuentes, el Evangelio de Judas, que está datado en el siglo III, más o menos 280, pero que se refiere a un original griego del siglo II. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos toda esta visión, yo le digo a los amigos en casa que tienen el corazón limpio, afortunados de tener todas estas fuentes de Jesús. ¿Por qué? Porque uno puede decir que primero cumple con todo el arquetipo de un gran creador cultural, de un gran profeta, en el sentido de que todos los grandes profetas, mira, hay muy pocos datos históricos de todos los grandes profetas de la humanidad. Es decir, históricamente, Zaratustra, Krishna, Abraham. Hay muy pocas fuentes históricas, pero nadie duda de que fueron figuras que pasaron por la tierra. En el caso de Jesús es lo mismo. Hay 81 fuentes, 3 más o menos históricas, el resto son de fe, pero uno sobre esa base puede sentar lo primero, que es que existió esta persona llamada Jesús. Un ser humano llamado Jesús. Lo que acompaña a este ser humano llamado Jesús es parte de lo que vamos también a poner sobre la mesa y enfrentarlo con la ciencia, que es la invitación que hacemos esta noche. Agradezco a todos los que desde ya están comentando junto al hashtag DrFileMB. ¿Quién fue Jesús? ¿Cómo podemos contrastar sus hechos con la realidad? Al regreso de la pausa, no se lo pierda. Siento que están divididas las aguas, para utilizar una expresión bíblica. Están divididas las aguas acá en nuestros comentarios a través del hashtag DrFileMB. Hay quienes señalan de buenas a primeras que para ellos Jesús no existió y sería un invento, una encarnación más de otras historias, y quienes dicen que los antecedentes existentes en la Biblia y otros tantos avalarían la presencia de un Jesús histórico. Eso ya lo habíamos alcanzado a ver en el bloque anterior. El Dr. Fal nos señala que hay en los antecedentes para establecer que hubo un ser humano que respondió a estas características, pero ahora hay que ver de qué manera las acciones de ese ser humano también se pueden ir convirtiendo, ¿no?, en obras mágicas, divinas, o como se le quiera llamar. Ahora,
muy importante porque según las fuentes que uno tiene, lo que afirmé es una cosa, queridos amigos. Es decir, hubo una persona que se llamó Jesús que vivió hace 2000 años. Otra cosa es la imagen bíblica de Jesús. Eso es otra cosa que vamos a ir viendo. Pero es muy importante, bueno, darnos cuenta de estas cosas. Ahora bien, para enfrentar las preguntas que usted me ha preparado hoy día, y el equipo también, tenemos entonces dos grandes fuentes. Las fuentes de la Biblia, las fuentes sinópticas y las fuentes secretas de Jesús, las fuentes desconocidas de Jesús descubiertos. Entonces, queridos amigos, para poder enfrentar realmente el misterio de Jesús, uno va a tomar ambas fuentes. ¿Por qué? Porque así como los evangelios de la Biblia o sinópticos representan a Occidente, los evangelios gnósticos o desconocidos representan a Oriente en la enseñanza de Jesús. Mientras los primeros representan la comunidad misionera de Jesús, los otros representan la comunidad esotérica de Jesús. Mientras unos representan lo que se llama la forma posterior de Jesús, los primeros, los occidentales, los sinópticos, los otros la forma primitiva. Es decir, hay en los primeros una sabiduría apocalíptica, en los otros una sabiduría mística. Y evidentemente unos son revelados, los sinópticos, los otros son los ocultos. Uno tiene que recordar eso mucho porque Jesús tuvo un discurso público que estuvo en la Biblia y que quedó en la Biblia, pero también otro discurso que fue reservado para sus discípulos más predilectos y más preparados. Por lo tanto, cuando uno mira todo esto, es bueno ver a Jesús a partir de estas dos fuentes, porque la perfección, por cierto, está en la pareja. Así que vamos a tomar todas las fuentes para mirar a Jesús y tratar de desentrañar su enigma con todas estas cosas. Bueno, entre tantas fuentes, este Fuentes tiene una pregunta clave. Quiero saber, para que nos vayamos estableciendo con nuestros televidentes, ¿quién fue realmente este Jesús? ¿Cuáles son las conclusiones que podemos sacar de acuerdo a todos estos antecedentes y este cruce de fuentes? ¿Existió realmente este Jesús de la Biblia, ese que era capaz de convertir el agua en vino, este que hizo multiplicar los panes y los peces, este hombre que, según algunos dicen, habría tenido descendencia y no murió en la cruz? Porque hay tanta duda respecto a su paso por esta tierra. Mira, la imagen más conocida de Jesús, la imagen de la iglesia, todos lo saben, es un hombre que nació de una virgen hace 2000 años, en medio de una serie de anuncios cósmicos y cosmológicos y de estrellas. Jesús, en este sentido, es el corazón de la cultura occidental, el gran creador de la cultura occidental. Lo quizá más importante para la fe cristiana, el núcleo de la fe cristiana, es que en realidad se cree que fue Dios el que se encarnó en Jesús. Por lo tanto, Jesús, después del Concilio de Nicea, pasa a ser Dios. Dios encarnado, un tremendo conflicto, pero eso es lo que la mayoría cree. Evidentemente, nacido en Belén, 25 de diciembre, por la noche, se sabe un poquito de su infancia. A los 12 años se transforma en un joven maestro, en un niño maestro, desaparece y después a los 30 años reaparece para, vivir la pasión, su prédica fundamental, la pasión, y evidentemente muy importante el mensaje que deja. El mensaje que deja Jesús bajo esta primera visión se puede sintetizar primero en amar a Dios con todo el corazón, la mente y el alma. Ama a tu prójimo como a ti mismo, muy importante. Yo soy el camino, la verdad y la vida, es decir, Jesús en la salvación es la doctrina
doctrina para la salvación, es la conducta para la salvación. No mintáis y no tengáis miedo. Y evidentemente, quizá su más hermosa enseñanza moral está sintetizada en el Sermón de la Montaña. Ahora, con toda esta visión de Jesús, evidentemente muy sintética, pero es la que la mayoría cree, Jesús es un santo también, es un hombre pulcro, es un hombre que no ha matado ni una mosca, es un hombre, quizás está como graficado en su arquetipo en La Pasión, en la película de Mel Gibson. No es la de Mel Gibson, sino que en la anterior, esa que la veíamos cuando chicos. La de Franco Sefrelli. Efectivamente. Y bajo esta visión, Jesús se entregó a la crucifixión para redimir el pecado de la humanidad. Por lo tanto, evidentemente todos conocen la visión bíblica. Esto es a grandes rasgos la síntesis de la imagen de Jesús. Perdón, yo hasta ahí voy siguiendo perfectamente la línea, pero todos los antecedentes que pone sobre la mesa Cristian tienen que ver con la Biblia. Y la Biblia, como lo decías tú mismo al comienzo, no puede ser tomada como un libro de historia. Tiene que ser tomada como un libro que fue escrito por seres humanos, como tú, como yo, muchos años después de la aparición de Jesús. Y una parte importante de la Biblia, de hecho, es previo a Jesús. El Antiguo Testamento tiene todo que ver con una era previa a su surgimiento, cuando se esperaba la llegada de este Mesías. El Mesías es Jesús. Hay antecedentes históricos reales que podríamos constatar, científicos, de alguna manera que puedan ser datados a través de diversas pruebas que den cuenta del paso de este hombre por esa zona, por esa tierra, por esos años. Como te decía, solamente hay 3 fuentes que pueden hablar de la existencia histórica de Jesús. Pero teniendo esa imagen religiosa de Jesús, uno puede ver ahora precisamente la imagen más científica de Jesús respecto de este arquetipo que se formó, que es muy relevante. Y esto surge también, evidentemente, de las fuentes que les voy a mostrar y se las voy a leer, que son claves, pero que te hablan de otro Jesús también. Y esto es muy relevante porque si uno... hay muchos episodios que donde uno puede observar a Jesús como lo que se ha dicho y lo dijimos anteriormente. Jesús es posible que haya sido un Galileo armado. Y esto es muy importante, esta tesis, porque esta surge del análisis científico histórico de todas las fuentes que tenemos. Cuando dices un Galileo armado, estás diciendo que Jesús no solamente era un hombre que revolucionó con su enseñanza, sino que también un revolucionario en el sentido más puro de nuestro entendimiento, un revolucionario que hace tomar las armas para levantarse contra el opresor. Efectivamente. Y aquí hay que poner las cosas claritas, bien concretas en la mesa. Y como les digo, la última respuesta la tienen en casa, pero estos son los antecedentes. Primer elemento. En la época de Jesús se vivía dentro de una literatura apocalíptica, y también toda la región de Israel actual estaba impregnada de todo lo que era la revolución y de los macabeos. Los macabeos, de donde surge Jesús, de la comunidad macabea, eran judíos que buscaban tomar las armas contra el opresor de la casa de Israel, que eran los romanos. Claro. Por lo tanto, primer contexto es ese. Tiempos de fin, por un lado, se esperaba al Mesías, y por otro lado, Jesús se vive en todo lo que es la región de Nazaret, en la Galilea, impregnada de todo este movimiento macabeo, es decir, de oponerse por las armas contra el Imperio Romano. Primer elemento fundamental, porque si uno no entiende el contexto de la época no va a entender nada. Ahora bien, comienzan a aparecer una serie de pasajes que uno los tiene que leer en este código revolucionario. El primero, Juan el Bautista. Recuerda bien que Juan el Bautista fue el gran maestro de Jesús y terminó
su vida decapitado. Esto es muy relevante porque si Juan el Bautista solamente estaba liderando a un grupo de religiosos, no iba a hacer nada malo, pero el hecho que le haya cortado la cabeza a Herodes evidentemente nos refleja que es Juan el Bautista el que inició un grupo revolucionario armado del cual después Jesús se tomó de él. Efectivamente, hay toda una controversia ahí respecto de hasta dónde esperaban que este Redentor, este Mesías, los liberara del yugo de la esclavitud ante los romanos o fuera justamente aquel que venía a liberar a la humanidad en su conjunto a través de este paso de la vida y la muerte como una entrega de Dios. Efectivamente. Por lo tanto, primero tenemos el elemento del contexto que lo dijimos. Tenemos el elemento de Juan el Bautista que muere decapitado. Y ahí uno se pregunta, bueno, si era tan pacífico el grupo que estaba bautizando Juan el Bautista, ¿por qué lo decapitan, pues? ¿Ah? Es decir, es posible que Juan el Bautista estuvo bautizando a personas que buscaban una revolución armada contra el Imperio Romano y contra, por cierto, la jerarquía del Templo de Jerusalén. Otro elemento, Jesús era un nazir. Nazir es decir, un primogénito, y como todo primogénito debía tomar un voto político religioso. ¿Es posible que lo haya tomado Jesús? Sí, es decir, un voto religioso, pero al mismo tiempo político, es decir, de liderar también, ser partícipe en liderar las armas del pueblo judío. Importantísimo. Ahora bien, si uno se va a algunos pasajes fundamentales en Marcos 26, recordemos que cuando en Isaías 53:12, primero decir lo siguiente, Jesús díjoles, pongamos atención a estos pasajes que están en la Biblia, pero díjoles Jesús, pues ahora el que tenga una bolsa que la coja, y lo mismo la alforja, y el que no la tenga, que venda el manto y se compre una espada. Porque yo os digo que tiene que cumplirse en mí lo que está escrito, lo tuvieron por un criminal. Es decir, Jesús está diciendo aquí que vendan la manta y que compren una espada. Ojo con ese detallito. En otro pasaje muy importante, en Lucas 22:35 se dice lo siguiente, pues de hecho, lo que a mí se refiere toca a su fin. Ellos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Y les dijo, basta ya. Entonces, momento, si el grupo de Jesús era un grupo que no mataba una mosca, ¿por qué la razón de estos pasajes? Los discípulos con armas, con espadas. También, recordad muy importante, cuando van a capturar a Jesús en el Monte de los Olivos, recordar que Pedro sacó la espada y le cortó la oreja a uno de los guardias que venía a capturar a Jesús. Es decir, Pedro tiró a matar. Y claro, le corta la espada y después se escribe, pero le corta la oreja, evidentemente. Mira otro pasaje en Lucas 22 que dice lo siguiente, para ver el contexto de este Jesús revolucionario. Jesús 22:49 dice lo siguiente, los que estaban a su alrededor viendo lo que iba a pasar, dijeron, Señor, ¿acometemos con nuestras espadas? Por lo tanto, el grupo que estaba con Jesús en el Monte de los Olivos, si esto es así, estaba dispuesto a una resistencia armada contra el grupo que venía a capturar a Jesús. Ahora bien, y aquí están las cosas, detalles fundamentales. Hay un pasaje en Juan que menciona que vienen a buscar a Jesús en el Monte de los Olivos una cohorte romana. Y aquí uno se tiene que ser, cuando uno conoce lo que es una corte romana, mira, la corte romana son 600 soldados romanos,
compuestos por una centuria son 100, una cohorte son 600. Y en Juan se menciona que una cohorte romana. 600 soldados. Ahora, es posible que no hayan sido 600, pero está diciendo una corte, es decir, no vino... No fueron 2 o 3, no fueron 2 a buscarlo a estos pacíficos, sino que fue un grupito muy importante a buscarlo y armado, según lo que destaca aquí Juan. Recordar también, cuando Jesús llega a Jerusalén, recuerden el pasaje, cuando Jesús, queridos amigos, saca a los comerciantes del templo de Jerusalén. Y uno dice, no, se metió Jesús con un par de amigos a sacar a los comerciantes y a los banqueros. Momento, primero el templo tiene guardia. Y después los comerciantes, oye, tú sabes cómo son los comerciantes, no son nada pacíficos tampoco. Claro, no van a dejar que les dejen. Entonces cuando uno dice Jesús llegó y sacó, es como que llegó, muchas películas lo muestran solos. Momento, para haber hecho algo así, debió haber tenido a muchos acompañándolo para poder sacar a estos comerciantes del templo de Jerusalén. Contexto que nos remite a un texto histórico. Y aquí lo voy a tomar, querido Eduardo, y que es fundamental. Este es un pasaje del libro La Guerra de Flavio Josefo. La Guerra de Flavio Josefo. Efectivamente. Y pongan atención a estas palabras y espero que se les quede a todos los historiadores que lo pueden buscar. Pero dice Flavio Josefo, escribiendo en el año 100, es decir, 100 años después de Jesús, dice lo siguiente de esto que nosotros hemos narrado. Es decir, hemos puesto sobre la mesa pasajes que hablan de una especie de Jesús revolucionario, un Jesús con discípulos armados, y dice lo siguiente antes de entrar en la clave de todo esto. Pero dice lo siguiente Flavio Josefo, pongan atención. Se presentó en el país un charlatán que se ganó la fama de profeta. Reunió a unas 30.000 personas engañadas por él y las llevó desde el desierto al llamado Monte de los Olivos, desde donde era posible penetrar por la fuerza en Jerusalén y tras imponerse a la guarnición romana, reinar sobre el pueblo como un tirano, para lo que tomaría como guardia personal a los que entraran con él. Sin embargo, Félix se adelantó a su ataque y le salió al encuentro con las tropas romanas. Flavio Josefo, hablando y refiriéndose a Jesús como un charlatán que se ganó la fama de profeta, que reunió a 30.000 personas en el Monte de los Olivos, dispuestos a tomarse Jerusalén. Ahora bien, el corazón de todo esto y la clave para entender esta visión de Jesús está en todo lo que es el Códex de Justiniano del siglo IV, que es una recopilación de constituciones romanas. Y según esta recopilación de las constituciones romanas, la crucifixión, el castigo al que fue sometido Jesús, solamente se le aplicaba a los culpables de sedición. Por lo tanto, a los otros, a los criminales normales, mira, eran lapidados, eran quemados, estrangulados, decapitados, pero no se les crucificaba. Eso echa por tierra la creencia instalada que los dos hombres que están crucificados al lado de Jesús eran los ladrones. ¿Te acuerdas? Que es parte también de las historias típicas de la Biblia, que está entre dos ladrones, que uno se refiere de mala forma y el otro se refiere bien y le dice que va a estar con él en el paraíso. Efectivamente. Entonces, ojo, la clave está en eso. Si esta interpretación de la vida de Jesús es la correcta, Jesús fue crucificado y muerto a mors agravata,
muerte agravada por el delito de sedición contra el Imperio Romano. Entonces, este análisis científico histórico hoy día, laico obviamente, no confesional, nos muestra otra cara de Jesús. En consecuencia, la crucifixión, mientras para unos es la remisión de todos los pecados, para esta visión de la historia es el castigo impuesto a un sedicioso contra el Imperio Romano, y que está en todo el contexto, evidentemente, de la revuelta de los macabeos contra los romanos. Ahí también hay que agregar todo lo que ocurría en aquel entonces con los celotes, que era este movimiento creado por Judas el Galileo, que según algunos historiadores lo mencionan como uno de los primeros grupos terroristas que existieron en aquel entonces. Y Simón Celotes, bueno, así por lo menos lo señalan algunos, y Simón Celotes justamente porque pertenecía a este grupo que quería levantarse por la fuerza contra los romanos, estaba dentro del grupo de Jesús, y hay varios historiadores que han tratado de hacer una vinculación entre este movimiento nacionalista celote y lo que era el momento de Jesús y cómo se podrían haber mezclado esas fuerzas o esas ideologías. Importante tu observación. Lo que sucede, querido Eduardo y queridos amigos y amigas, es que antes de los celotes fueron los macabeos. Los macabeos, durante 200 años antes de Cristo, fueron los que estuvieron durante mucho tiempo siendo este grupo de judíos de Israel, de la casa de Israel, que tomaban las armas contra el invasor. Ahora, después del episodio de Jesús, esta lucha armada la tomaron los celotes. Entonces son los macabeos primero y después los celotes, y ahí comienza la historia. Pero bueno, efectivamente lo que tú decías es correcto, pero los macabeos, ambiente de Jesús, celotes de alguna forma fueron los que imperaron después de Jesús. Importantísimo. Preguntas varias que vienen llegando tienen que ver, dice, ¿por qué no has considerado un elemento que hasta el día de hoy es para los cristianos católicos piedra fundamental y probablemente una de las reliquias más importantes, que es el Santo Sudario? Porque tiene que ver, y ya que estamos empezando a ingresar al tema de la existencia real de Jesús, si el Santo Sudario es efectivamente una prueba plausible de la existencia física de Jesús. Eduardo, el Santo Sudario es la reliquia más importante del mundo cristiano. El Santo Sudario, a partir de la imagen que estamos viendo aquí en pantalla, mira, todos los cineastas posteriores han sacado a una imagen de Jesús. Por lo tanto, importantísimo dentro de todo este escenario, evidentemente, ¿qué dice la religión? ¿Qué dice la ciencia sobre esta reliquia? Que es bueno mostrarla, queridos amigos. Aquí, Eduardo, he traído una réplica. Una réplica. Una réplica, si quieren la podemos mostrar. Hagamos lo siguiente, porque tenemos que hacer una pausa. Al regreso de la pausa vamos a ver esta réplica del Santo Sudario y vamos también a hablar de otras investigaciones que se han hecho para desentrañar lo que podría haber sido el verdadero rostro de este Jesús terrenal que, lamentablemente, para muchos dista bastante de esa imagen iconográfica que tanto hemos conocido. Al regreso de la pausa, si no me tapas ahí la cámara, al regreso de la pausa se lo mostramos acá en Mentiras Verdaderas junto al Dr. Fire.
Aquí estamos. Esto es lo que habíamos anunciado antes de ir a la pausa. Esta es la prueba que muchos cristianos han dicho que comprobaría la existencia de este Jesús físico, un hombre terrenal. Esto es una réplica, bueno, de la sábana santa, evidentemente la reliquia más importante del cristianismo, decir que mide 4 metros y 32 centímetros de largo y 1 metro y 10 centímetros de ancho. Esto que tenemos acá es tal cual el original. Tal cual, evidentemente, y podemos ver algunos detalles claves. Lo voy a tomar por la mitad para que... Efectivamente, si quieres lo tomas para que nosotros lo podamos ir viendo. Justo donde estaría el doblez. Claro, efectivamente. Aquí está la parte delantera, es decir, aquí se alcanza a apreciar primero el rostro que para el mundo cristiano es el rostro de Jesús. Aquí está, entre los detalles que los estudios antropométricos han podido revelar. Este hombre que está acá tenía la nariz quebrada, los labios hinchados. Producto del martirio. Efectivamente, la persona que estuvo acá recibió estos martirios. Nariz quebrada, labios hinchados. Ojo, aquí no aparece una corona de espinas, sino que un casco de espinas. Es decir, había un casco de espinas sobre este hombre. Si nos fijamos un poco más acá, aquí están sus muñecas clavadas, como lo vemos acá, clavadas evidentemente. Uno de sus muñecas recibió 2 clavos, es decir, lo clavaron 2 veces. Importantísimo. Y llagas. Ahora. Y la posición del clavo, que es distinto también a la iconografía que uno suele ver en las iglesias, donde el clavo está en la palma de la mano. Distinto. Fueron en las muñecas, en lo que aparece en este lienzo, que es la réplica. Si lo giramos, el hombre que está acá, y aquí se puede apreciar, recibió más de 120 golpes brutales, evidentemente. Sea lo que sea quien haya estado acá, recibió golpes, y para el mundo cristiano durante mucho tiempo esto fue la reliquia que sostuvo la imagen de Jesús. Toda la imagen que hoy día se tiene, como decía en las películas, es la imagen que surge de esta sábana santa, de este santo sudario, que si quieres lo podemos dejar acá y nos podemos sentar para ir viendo ahora ciertos detalles fundamentales. Es decir, su análisis. Porque durante siglos y siglos, queridos amigos, esta fue la reliquia más importante sobre Jesús. Por si alguien no lo sabe, sería bueno, Cristian, que recordaras que esta sábana santa de Turín, que ha sido sometida a diversas pruebas y que ha estado por momentos en el lado de la credibilidad, en otros momentos por el lado de la duda, que es parte de lo que vamos a conversar, es la tela que habría cubierto el cuerpo una vez que lo sacan de la cruz y es llevado hasta su sepulcro, desde donde luego, tras resucitar, ascender a los cielos, desaparece, quedando solo esto. Así es, tú lo dijiste mejor que yo. Por lo tanto, ojo, esto durante siglos y siglos fue la reliquia más venerada para los religiosos, para el mundo cristiano, para la iglesia y otras iglesias. Ese es el punto de vista de la religión. Pero evidentemente este manto sagrado ha hecho noticia esta semana, porque acaba de salir una de las últimas investigaciones sobre el manto sagrado, que la lideró particularmente Matteo Borrini de la Universidad John Moores de Liverpool. Salió esta semana. Y la conclusión de él lo que hizo fue investigar las manchas de la sangre. Y llegó a la conclusión textualmente que la sangre de la mano izquierda es de alguien que estaba de pie y no de alguien que estaba acostado. Por lo tanto,
según esta conclusión, el manto sagrado no es un original. Esta conclusión que ha remecido al mundo durante los últimos días es consistente con la gran investigación que se hizo en 1998 sobre la datación del manto de Turín. De la tele. Claro, de la sábana santa. En consecuencia, ahí en 1998, investigadores de la Universidad de Oxford sacaron unos pedacitos de tela y dataron esto científicamente entre el año 1260 y 1390. Por lo tanto, si todo esto es así, evidentemente esta reliquia no es la sábana que... Claro, porque es de la Edad Media. Efectivamente, no es la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús. Eso es lo que dice categóricamente la ciencia y que se ha evidentemente establecido con más claridad con este último estudio de una universidad de Liverpool esta semana. Ahora, entre los estudios antropométricos uno puede decir algunas cosas. Primero, el cuerpo de la persona que estaba acá, el cuerpo, recibió en ese siglo XIV, es decir, un martirio tremendo. Salvaje, brutal. Salvaje, o sea que aquí hubo una persona. Incluso es posible, bajo estos estudios científicos, que esto haya sido la primera fotografía de la historia. La primera fotografía o el prototipo de una fotografía, porque quedó plasmado esto milagrosamente o misteriosamente. Pero primero, la persona que estuvo ahí recibió todos estos 120 azotes, le quebraron la nariz. Tenía no una corona de espinas, tenía un casco de espinas. Le clavaron 2 veces en una muñeca. Mira, entre los detalles, debió haber medido 1 metro, por un lado, se dice que pudo haber medido entre 1,81 m a 1,82 m. 35 años aproximadamente, 80 kilos de peso, la persona que fue sacrificada acá y supuestamente crucificada. Hombre de caderas anchas según todo el estudio, piel moderadamente clara, barba casi rubia, nariz larga y también fracturada, labios medios, orejas pequeñas, cejas oscuras y redondeadas. Y ahora bien, aquí comienzan ciertas cosas. La postura de la cabeza estaba a 45 grados flexionada, es decir, la persona que está acá estaba en la posición no estaba, claro, habitual, acostado, sino que estaba así. Y si esto es así, es posible que al estirarse, esta persona haya medido 2 metros de altura y no 1,85 m, bueno, 1,82 m, 83. Como le decía, es posible que haya sido la primera fotografía de la historia. Recibió estos 120 azotes. La muñeca derecha fue la que fue clavada 2 veces y también presentaba un pie más alargado, producto de que los 2 pies fueron atravesados también por un punzón, por una estaca. Muy importante. Entre los detalles claves, la herida del costado. Este hombre... Que se relata en la Biblia. Que se relata en la Biblia, pero este hombre del lienzo del siglo XIV recibió la herida en el costado ya estando muerto, porque se determinó que la herida no tenía un hinchazón propio de un cuerpo vivo que recibe esta lanza, importantísimo. También la salida del suero, de la sangre, post-mortem, de la 5ª y 6ª costilla, no responde a que haya sido una herida recibida estando vivo. Muy importante. Entre otras cosas,
si todo esto es así, este hombre también se le ataron los tobillos, las muñecas y los tobillos los mantuvieron atados durante muchísimo tiempo. Recibió crueles golpes en la cara. Lo he repetido ya varias veces, pero bueno, la nariz quebrada. Parte de la barba que tenía este hombre arrancada. Es decir, recibió un martirio gigantesco. Y por cierto, a partir de este rostro que se ve, se puede sacar esta imagen bueno, la imagen que se ha hecho popular de Jesús. Hay algunos incluso que han querido, a partir del lienzo, han postulado la hipótesis de poder clonar a Jesús. Y eso es imposible porque ya no hay sangre que se pueda reconstruir. Así que muy relevante. Ahora, qué importante, perdón, Cristian, cuando vemos esa imagen ahora en pantalla, establecer que toda la iconografía, desarrollada muchas de ellas durante la Edad Media, efectivamente, y que nos muestra un tipo de Jesús, una iconografía de los ángeles, de los santos, desde ahí que venimos entendiendo que los santos tienen una aureola, por ejemplo. A Jesús muchas veces también se le grafica con eso. Podría estar basado en un timo. Podría, lo digo así, porque así como hay investigaciones que lo avalan y otras que lo rechazan, porque si efectivamente esta tela es de la Edad Media, aquí estamos frente a lo que pudo haber sido un engaño que se buscó, o que efectivamente a alguien le tocó vivir la misma lamentable suerte que Jesús, que terminó en esta sábana, que no resucitó, pero que la sábana de alguna manera sí pasó y alguien la quiso hacer creer que era de Jesús. Es tremendo porque pequeños grandes detalles que van marcando la historia. ¿Cuántas películas, cuánto arte hemos conocido con una imagen de Jesús que tiene que ver con lo que podría ser un tipo? La ciencia es clara. Para la ciencia, la persona que está ahí no es Jesús. O sea, más claro aún, para la ciencia esto de santo no tiene nada. Podría ser antiguo, una pieza de museo, porque data de la Edad Media, pero de acuerdo a esos antecedentes científicos, esa tela, ese sudario de Turín, no es la reliquia que muchos creen. Efectivamente. Ahora, la tela original estaba con restos de cera. Es un lino, ¿no? Claro, tenía fragmentos de insecto, hebras pequeñas de seda rosa y azul, esporas, pólenes y unas 30 flores procedentes de Palestina. Eso es lo que se encontró. Incluso la figura también tenía unas monedas antiguas de la época de Jesús. Pero la tela es del siglo XIII a siglo XIV. Y ahora aquí es muy importante, porque en el siglo XIII a XIV precisamente, y particularmente en el siglo XIV, la religión está viviendo una crisis gigantesca, que es la que fue comandada por los franciscanos de segunda generación, los nominalistas que cuestionaron en ese momento todo el saber de cientos de años. Lo cuestionaron y en consecuencia, al darse cuenta que, en palabras sencillas, comenzaría el Renacimiento y la modernidad, es probable que dijeron, ¿cómo hacemos para que el pueblo cristiano siga teniendo fe dentro de esta crisis del siglo XIV? Bueno, levantemos una hermosa reliquia con el rostro de Jesús y con lo que habría vivido. Ahora, evidentemente, mira, yo tuve un profesor que fue una de las autoridades que defendía la autenticidad de esta reliquia. Y evidentemente los datos científicos son categóricos.
Es decir, esto no es de hace 2000 años atrás. Y lamentablemente muchos se siguen sosteniendo que aquí está la verdad. Bueno, vamos a hablar de ese fenómeno que le ocurre a las personas que siguen creyendo en estas cosas, pero la ciencia es así. Pregunta del millón. De hecho, ha sido tal la necesidad de lograr establecer cómo habría sido eventualmente Jesús, que se hizo después un experimento que lo hizo Richard Neve, profesor de la Universidad de Manchester, haciendo un análisis del cráneo justamente de una persona que vivió en la misma época que habría vivido Jesús, en la misma tierra donde habría vivido Jesús. Es decir, alguien que podría ser no solamente coetáneo, sino también congénere en términos de ascendencia. Y lo que estamos viendo ahora en imágenes es, de acuerdo a esta reconstrucción, insisto, de Richard Neve, ex profesor de la Universidad de Manchester en Inglaterra, él reconstruye este retrato de Jesús después de haber examinado 3 tipos de cráneos semitas de toda Galilea en el norte de Israel, empleando métodos generalmente utilizados para identificar a víctimas de diversos crímenes, y en base a esa reconstrucción del cráneo logran dar con esta figura que, según esta investigación, sería lo más cercano que se podría establecer a lo que podríamos llegar a identificar como el rostro de un hombre de aquel entonces, en esa época. Es decir, así podría llegar a ser el rostro de Jesús. Esta misma técnica después la utilizó el gobierno bolivariano de Venezuela para reconstruir la figura de Simón Bolívar. Mira, yo sí tengo que decir una cosa sobre esta imagen, que no me calza. Mira, se ha hablado muchísimo de Jesús. Jesús, para la Biblia, era el hombre perfecto junto a Adán. Diversos textos lo hablan como un hombre fuerte. Los textos, sobre todo los textos desconocidos, los textos gnósticos, hablan de una persona alta, pudo haber medido 1,83 m, 85, con un brazo fuerte. Se le destaca también como el hombre perfecto, como te decía. Pero hay una cosa que uno la tiene que decir y que no calza con la imagen que vimos. Mira, para mí hay un elemento, y lo he dicho más de alguna vez, un elemento indiscutiblemente legítimo de la apariencia física de Jesús, que debió haber sido así. No tengo cómo comprobarlo, pero bueno, es mi convicción. Jesús era un nazir, primogénito judío, y los nazires no se cortaban el pelo. Por lo tanto, Jesús, el único dato quizá incuestionable para mí era que tenía el pelo largo, porque era un nazir. Y la figura que aparece ahí tiene el pelo corto. Si pudieran mostrar nuevamente la figura, aquí esa, está. Ahí está. Entonces, ahora, claro, están haciendo un cráneo, pero bueno. Lo quiero plantear así, podría ser que la investigación no haya considerado ese punto, que tiene que ver con el pelo, pero en términos de estructura ósea, sí podría tener algún tipo de relación, porque eso ya no tiene que ver con su relación de ser un nazir. Si a esa figura que vemos en pantalla le hubieran puesto el pelo largo, avalaría un poco lo que tú estás señalando. Oye, yo sé que muchas personas en casa dirían, bien feo el Jesús que aparece ahora en pantalla, ¿para qué andamos con Porque nos creamos con esta imagen de un Jesús tipo hippie, rubio, claro, americano, bonito, de ojos claros, el del actor Powell de Jesús de Nazaret. Efectivamente. Ese era para nosotros nuestro Jesús. Y cuando uno ve otro es como raro. Incluso el Jesús de Jesucristo Superstar, algunos decían que es como, se parece, pero era como a fome. Pero esto podría ser una aproximación real y concreta a cómo se podría haber visto en la práctica. Pero es solamente una visión hipotética, porque lo único real es que nadie sabe cómo era Jesús. Nadie tiene una foto de Jesús. Totalmente de acuerdo contigo, pero lo más probable es que no haya sido rubio, hippie, bonito, porque la gente de aquel entonces, de esa zona específica del planeta, tienen ciertas características. Es como que si hubiese nacido en África. Es poco probable que hubiera sido rubio, lo más probable es que hubiera sido negro. Sí,
eso siempre va a quedar en un signo de interrogación, realmente el rostro de Jesús. Bueno, alguna vez alguien me dijo, bueno, era el Hijo de Dios, puede ser como quiera. Bueno, es que ahí, Bueno, ahí pero uno eso da entra, claro. uno Ahora, entra en el aspecto de la fe, claro, siempre- ha sido una mujer virgen y... Siempre, desde mi punto de vista, siempre, bueno, frente a tanto misterio, si recordemos que, mira, nosotros estamos tratando de penetrar en el corazón de un gran enigma de la cultura occidental. Tratar de ver la cara de Jesús, el rostro de Jesús, difícil. Lo único que sé yo, querido Eduardo y amigo, era que tenía el pelo largo, porque era un nazir. Ahora bien, pregunta del millón. ¿Quién es este hombre que está aquí en la tela, pues? Eso sí que es importante. ¿Quién es? ¿A quién le hicieron todos estos martirios que están aquí reflejados? 120 azotes. ¿Quién es? ¿A quién lo tomaron de conejillo de India para copiar la figura de Jesús, pues? Buena pregunta. ¿Lo habrán hecho a propósito? ¿Habrán tomado a alguien y lo destrozaron siguiendo, pregunto, lo destrozaron siguiendo los conocimientos del martirio de Jesús para tratar de hacer un engaño perfecto y tener justamente a alguien a quien cubrir con una sábana, darle verosimilitud a ello, que la sangre empapara ese lino y pretender luego hacer un negocio vendiéndolo como una reliquia histórica del Jesús de la Biblia? Es posible y probable que haya sido así. Además que uno tiene que recordar, si todo esto es así, estamos en un tiempo donde ya la Inquisición se estaba formando. Es decir, los hombres religiosos que habían tomado armas, que hacían tortura, que sacaban a los espíritus malignos torturando a las personas. Bueno, eso es la Inquisición. Algún día vamos a conversar en profundidad de la Inquisición. Entonces, ¿qué te extraña que hayan torturado a alguien? Recuerda que la Santa Inquisición es la madre de todas las policías secretas actuales, la madre de la CIA, de la KGB, del MI6, de la Mossad, de la DINA acá en Chile, de la AAA Argentina. La mamá de todas esas instituciones es la Santa Inquisición, policía secreta, torturadora, criminal. ¿Cómo no van a tomar a cualquiera para hacer estas cosas? Por eso es posible y probable. Te quiero plantear otra pregunta. Pues son las 11:15. Yo tengo, pero te respondo quién es el que está acá. Ah, ya tenemos, por favor. Pero si queridos amigos, Investigado. evidentemente, es posible entonces para muchos, los que tienen esta fe ciega, fue Jesús. Pero es posible que haya sido Jacques de Molay, el que está acá en este lienzo. ¿Quién fue Jacques de Molay? Jacques de Molay fue el último gran maestre de la Orden del Temple, asesinado por orden del rey de Francia, Felipe IV, en marzo de 1314. ¿La Orden del Temple, cuando hablamos de los caballeros templarios, es lo mismo? Efectivamente. Eso nos da para una historia aparte, pero es posible que sea Jacques de Molay. ¿Ok? Jacques Dicho de Molay. ahora sí te escucho, querido Eduardo, en lo que quieras plantearme en este camino por ir desentrañando el enigma de Jesús. Si queremos hablar del enigma de Jesús, mencionemos, yo lo acabo de decir, mencionemos el enigma base. ¿Nace Jesús de una mujer virgen? ¿Cómo se debe entender eso? Insistimos, esto no queremos socavar su fe ni la de nadie. La fe justamente se ampara en que ante la dificultad de explicarlo, tú lo sigas creyendo. ¿Se puede señalar, o cómo se podría explicar que Jesús, nace de una mujer virgen? Y si es así, ¿se ha repetido la historia? ¿Hay otros que hayan nacido de mujeres vírgenes? Para la religión, naturalmente Jesús nació de la Virgen María sin pecado concebido. Por lo tanto, se acabó el punto. Eso es lo que te plantea la religión. Se acabó.
Dogma de fe. Es decir, esas cosas que uno dice, esto es. Efectivamente. Ahora, eso es lo que dice la ciencia y otra cosa es lo que dice la religión. O sea, perdón, eso es lo que dice la religión. Claro. Otra cosa es lo que dice la ciencia. Y uno tiene que hacer una distinción, querido Eduardo y queridos amigos en casa, en qué es un dogma y qué es un dogmatismo. Dos palabras que tienen el mismo morfema base, pero que representan cosas completamente distintas. El dogma es un misterio del universo. El dogma es un misterio que te abre tu imaginación a una realidad que uno desconoce. El dogmatismo, en cambio, te constriñe el razonamiento, te hace transformarte en una persona psicótica. Por lo tanto, muy distinto lo que es el dogma del dogmatismo, querido Eduardo. Así es. Y uno tiene que ahí ser muy claro. Para la Biblia y para el mundo de fe ciega en este sentido fue así. Fue una anunciación de los ángeles que le dicen a María que va a quedar encinta y María queda encinta. Después para muchos, ojo, para una ortodoxa después María no tuvo ningún hijo, etcétera, fue solamente un hijo. Bueno, dejémoslo ahí, esa es la explicación. Pero la ciencia dice algo muy distinto y uno tiene que decirlo. Mira, científicamente, queridos amigos en casa, mira, en la historia desde que hay humanidad, Homo sapiens, haber pasado unos 80.000 millones de personas. Todos nosotros nacemos de la unión de un gameto femenino con un gameto masculino que forma un huevo fecundado, una biunidad, un huevo que queda en la guatita de la mamá, combinación del espermio y del óvulo. Así nacemos todos. Por lo tanto, para la ciencia, en esta primera dimensión, es imposible una concepción inmaculada. Es simplemente irreal. Importante detalle, ¿ok? Todo viene de una mezcla. Ahora bien, producto de toda esta, bueno, lo que es la biología, el descubrimiento de la biología. Ahora bien, si uno sigue tomando la ciencia, uno tiene que recordar, porque bueno, si todos dicen que nació virgen y la ciencia dice que no nació virgen, bueno, hoy día hay dos técnicas importantísimas que podrían justificar científicas, claro, dos técnicas científicas que podrían justificar este nacimiento virgen. Primero, todo lo que es la inseminación in vitro, que como tú sabes, bueno, podría, para inyectar, digamos, el gameto masculino, habría que romper el himen de alguna forma y ahí se perdería el ser virgen, pero bueno, es posible. Pero podemos buscar la dimensión de la virginidad en tanto a yacer con otro hombre y desde ese punto de vista seguiría siendo virgen porque si bien se destruye el himen, no ha estado en una actitud carnal con otro hombre. Esa visión, querido Eduardo, es de las quizá me permite a mí comprender a María. María era joven, José más viejo, qué sé yo, pero cuando uno dice nació de una virgen, bueno, hay muchas mujeres hoy día que llegan a su matrimonio y que son vírgenes y que después de estar con su marido nace su hijo. Quedan embarazadas, por lo tanto, su hijo nace de una virgen. Entonces, a mí me gusta verlo así. ¿Por qué? Porque es un razonamiento lógico. Esto de que nació sin pecado concebido no es lógico, no es racional.
es una cosa que te genera una psicosis, es decir, te desprende el pensamiento, o sea, te desprende al humano que cree en esto de la realidad. Muy importante. Y ojo, que también existe hoy día la clonación. Y si uno, por clonación, también uno eventualmente con tecnología, etcétera, podría inseminar con un óvulo, bajo esta técnica, a una mujer virgen. Ahora, esto también es coherente con toda esta visión intervencionista de la historia. Es decir, para muchos, para la lectura, para una lectura muy especial, María y Jesús estaban de alguna forma siendo velados por extraterrestres. Y si es posible que estos extraterrestres, que son los ángeles de la antigüedad, se presentaran e intervinieran en esta virgen con alguna técnica in vitro o de clonación para decir que era virgen y para decir que Jesús nació de una virgen. De hecho, hay algunos libros, por ejemplo, que se llama, me acuerdo, Los astronautas de Yahvé, que lo escribió J.J. Benítez, y que él habla y analiza toda la Biblia en código extraterrestre, los ángeles extraterrestres. Recuerda, Moisés era guiado por una nube. Esa nube, bueno, es posible que haya ido una nave extraterrestre en esa nube. Bueno, es decir, también es posible que esta concepción haya sido bajo estas técnicas modernas del siglo XX, pero que respondían a seres de otra dimensión o seres de estos dioses de carne y hueso que intervinieron en la historia, en este caso a la Virgen María. Ahora, si fuese cierta esa mirada, o la mirada que se tiene de Jesús como un hijo de un hombre, de Dios, viene a ser un extraterrestre, ¿no? Porque si es un hijo de Dios que no habita en este mundo, vendría siendo un hombre de otra tierra, de otro lugar. Ahora, uno tiene que decir muy rápidamente, antes de cualquier cosa, esta cosa de haber nacido virgen, queridos amigos, mira, hay muchísimos relatos antiguos de grandes dioses del Egipto como Osiris, como Horus del Egipto antiguo, que nacieron de vírgenes. También uno tiene que recordar todo lo que es en Grecia el dios Dionisio, 2000 años antes de Cristo. También nació de una virgen. En Persia, el dios Mitra también nació de una virgen. Y lo más importante de todos estos arquetipos, porque es un arquetipo, es decir, un hombre Dios, todo se remonta a la tradición del primer gran profeta de la humanidad, que es Krishna. India. Krishna, el gran profeta de la humanidad, el primer gran profeta de la humanidad. Uno tiene que decirlo, nació de la Virgen de Baki. Y de alguna forma, cuando uno conoce la historia de Krishna, resume el arquetipo de la vida de Jesús. Ya estamos de regreso, esto es Mentiras Verdaderas. Noche de jueves es la noche del Dr. File, donde sometemos la historia, las creencias a la mirada de la ciencia. Y hoy hemos estado hablando de Jesús, este Jesús histórico, y ahora estamos ya entrando a los milagros que se le atribuyen a Jesús y de qué manera la ciencia podría dar algún tipo de explicación al respecto. Pero antes me gustaría que revisáramos algunos de los mensajes, tweets que han llegado siempre con el hashtag DrFileMB. Y dice Nidia Paz: era necesario que Jesús naciera de una mujer virgen para que no se contaminara con el pecado, el cual es transmitido genéticamente. Recuerden que los hijos de Dios, ángeles rebeldes, tuvieron hijos con las mujeres humanas contaminando la genética. Solo por el hecho de nacer, ya tenemos pecado. Gavita dice: si Jesús viniera en los tiempos actuales lo tildarían de loco. Fe es lo que más nos hace falta. Nos dice @Gavita Chile. Pablo César dice: es imposible que el movimiento de Jesús haya sido armado. El hecho que duró más de 3 años lo prueba, o si no los romanos lo habrían aniquilado de una. Además, él predicaba la no violencia y que su reino no era de este mundo.
Y Seba Black dice, siempre he pensado que la figura de Jesús fue la de un agitador y revolucionario, y la Iglesia en los primeros concilios lo desvirtuaron de tal manera que al divinizar perdió ese lado libertador y se quedó anclado a aquellas leyes estrictas. Es parte de lo que comentan nuestros amigos a través del hashtag del hashtag DrFileMB. Me estoy pasando al programa de la radio. Hashtag DrFileMB. Y ahí, de verdad, si usted ingresa a través de Twitter, tenga o no tenga cuenta de Twitter, con ese hashtag puede ver la discusión que se da, porque hay diversos puntos de vista, algunos más razonables que otros, y lamentablemente hay muchos con mucha falacia argumentativa, pero bueno, es parte de lo que a nosotros nos interesa poner sobre la mesa, porque finalmente nosotros te tratamos a ti como un adulto y tú tomas la última decisión. Muy bien. Estamos en los milagros. Recordar un milagro. En Juan aparece lo siguiente. Jesús escupió en la tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces, se lavó y regresó viendo. Cuando uno toma solamente este pasaje, esto es la típica técnica de un chamán. Por lo tanto, uno puede decir que Jesús también era un chamán. Es decir, recordemos que el chamanismo es la más antigua de las tradiciones de curación y sanación que existen en la humanidad. Los chamanes vienen del animismo, que es la primera creencia que hay de un hombre pensante. El animismo, el totemismo, el politeísmo, monoteísmo, pero lo más importante eran los chamanes. Cuando uno ve esto, eso tomar barro, ponerte en los ojos, anda a lavarte, eso es una técnica propia de un chamán. ¿Pudo Jesús, en esos años que se desconocen de su historia, haber viajado y haberse encontrado con estas culturas, con estos conocimientos y haberlos adoptado para que al volver poder ponerlos en práctica? Eso va a quedar pendiente, los años desconocidos de Jesús. Pero sí, durante los años desconocidos de Jesús, desde mis convicciones e investigaciones y documentos, Jesús hizo un gigantesco viaje, querido Eduardo y amigos. Viajó no solamente por el Mediterráneo, llegó hasta Roma, pasó por Cartago, pasó por Grecia, volvió a Chipre, conoció también parte de Anatolia, sino que después, es muy importante, viajó a todo Mesopotamia, después tomó barco hasta la cuenca del río Indo y conoció la India. De hecho, los evangelios descubiertos durante, como lo decía al principio, los evangelios gnósticos descubiertos en 1945, que complementan la visión de Jesús y que representan una gran revelación para la generación actual, responden a la tradición oriental. Jesús también, acuérdate que estudió con los esenios. Juan el Bautista era esenio, y los esenios en aquel tiempo, dentro de ese territorio que había, eran quizá los más sabios de la época y conocían las tradiciones también de Egipto, no solamente las tradiciones judías, sino que también las tradiciones de Mesopotamia, de Bagdad y de otras partes. Entonces, por supuesto, Jesús estuvo, si todo esto es así, en la India y conoció el mensaje de Krishna y conoció también el mensaje de Buda. Eso es para otro capítulo, Eduardo. Ya. Entonces, importantísimo, cuando uno tiene todas estas cosas, uno tiene que remontarse. Entonces, los milagros de Jesús, no porque este es una acción de sanación chamánica, pero los otros milagros, levantar un muerto, caminar sobre las aguas, el agua en vino, son excepciones a las leyes de la naturaleza. Y apareció hace siglos, en torno del siglo XVII, un personaje clave que se llama el Baruch de Spinoza. El Baruch de Spinoza es muy importante, un filósofo que dijo lo siguiente, porque él estableció la imposibilidad
de los milagros como los estatuye la Iglesia Católica. La imposibilidad. Imposible que eso ocurra. Es imposible la violación de una ley de la naturaleza. Aquí lo estamos viendo al Baruch de Spinoza. Dice lo siguiente, tomo este libro de uno de los más grandes filósofos de Costa Rica, que se llama Juan Diego Moya Bedoya, que estudió todo en su obra al Baruch de Spinoza. Dice lo siguiente: la ley de la naturaleza es una verdad eterna. Las leyes estatuidas por Dios son inviolables. Toda ley inviolable es divina. Es decir, Dios, bajo esta visión, crea el universo y le da leyes para que se comporte y se mueva el universo. En este sentido, las leyes con que crea Dios el universo son inviolables, son eternas. Son hechos generales de la naturaleza. Ahora, las cosas no pudieron ser creadas de otra manera ni seguirse de otro modo, por lo que el universo actual y efectivo es el único mundo posible. El universo actual es posible, bajo esta visión de Spinoza, por las leyes que dio Dios, que son inviolables y eternas, y en ese sentido divinas. Bueno, si este mundo es posible gracias a esas leyes, y los milagros son las excepciones a estas leyes divinas, es imposible, si hay milagros que contravienen las leyes de la naturaleza, que nuestro mundo sea posible. Pero como nuestro mundo es posible y es real, los milagros son imposibles. Los milagros estatuidos como excepciones a las leyes de la naturaleza, según Spinoza, son imposibles. Pero aquí viene algo que es clave, quizá de lo más relevante para todo el debate entre ciencia y religión, que tiene que ver con la psicosis. Mira, sucede que en un momento dado, cuando a ti, porque aparece en un texto que Jesús caminó en las aguas, ¿tú lo crees? Se te genera en un momento dado en cientos de millones de cristianos fanáticos psicosis, se desprenden de la realidad, porque es imposible que un humano camine sobre las aguas. Es imposible que una mujer conciba a alguien por el Espíritu Santo. Es imposible resucitar un muerto. Pero te lo hacen creer por la autoridad de un obispo y te genera una psicosis colectiva. Toda la gente está esperando los milagros como excepciones a las leyes de la naturaleza. Es gravísimo esto, porque toda la gente, en vez de darse cuenta cuáles son los verdaderos milagros, están esperando que uno vuele. El doctor voló, hizo un milagro. Y esto es importante, porque para nuestra visión y la visión de la ciencia en este sentido, bueno, ¿cuáles son los verdaderos milagros? Los verdaderos milagros de la naturaleza es darnos cuenta el nacimiento de una persona. Eso es un milagro en el universo. El florecimiento de una rosa, eso es un milagro. Que 20 personas se junten en un curso y después de 6 meses desarrollen la amistad, eso es un milagro en el universo. Que 2 personas se amen, ver a los animales que tenemos en la naturaleza, esos son los verdaderos milagros, querido Eduardo. Pero como la gente, producto de esta manipulación mental, se le introdujo una psicosis religiosa, esperando la cabeza de pescado, la patraña para creer, no se están dando cuenta el milagro que significa ver un pájaro. No se dan cuenta el milagro que significa ver un delfín. No se dan cuenta el milagro que es concebir a un niño con amor, porque ahora la sociedad los considera una carga. Entonces, esto es trascendental. Durante milenios, ¿qué decir de estas comisiones vaticanas
de doctores financiados por el Vaticano para aprobar esta excepción a las leyes de la naturaleza. Entonces, fijémonos, queridos amigos, cuáles son los verdaderos milagros. Vaya a encontrar una flor en Marte, no hay ninguna. ¿Cómo se llama? En Júpiter, tampoco. En la estrella más cercana, que es Alfa Centauro, a 4 años luz de distancia, seguramente no hay ni siquiera atmósfera en el planeta, que están ahí cerca. Y nosotros, preocupados de la estupidez, perdóname la palabra, Eduardo, esperando que uno salga volando, que te resucite un muerto. El profesor hizo un milagro cuando caminó encima de las aguas. Ahí se dice que hizo un milagro el profesor. Entonces todos estos fanáticos cristianos, ciegos de un ojo, ciegos de otro, y psicóticos. Psicóticos porque están esperando la cabeza de pescado. Están esperando las excepciones a las leyes de la naturaleza para decir que son un milagro. Entendiendo, Cristian, todo lo que acabas de señalar, con la vehemencia que lo haces, solo quiero recordar que en el mundo de hoy, en el que tú y yo convivimos, cuando el Vaticano señala que una persona está en este proceso de canonización, se tienen que establecer milagros por parte de ellos. Y así hay algunos chilenos incluso a los cuales se le han atribuido milagros y les permiten ser llamados santos. Y tú mencionabas ahí a Baruch de Spinoza, que probablemente a muchos les pueda sonar conocido por una frase que la rescaté acá. Dice: creo en el Dios de Spinoza, quien se revela a sí mismo en una armonía de lo existente, no en un Dios que se interesa por el destino y las acciones de los seres humanos. Esa es la respuesta que dio Albert Einstein cuando le preguntaron si creía en Dios. Creía en la concepción del Dios de Baruch de Spinoza, a quien mencionó breves instantes atrás Dr. File. Se lo dejamos ahí para que usted también después lo pueda buscar más información, porque es un filósofo holandés muy interesante de leer. Muy importante. Los milagros están por todas partes. ¿Sería pensar que es un milagro seguir creyendo que Jesús vendrá nuevamente a la tierra? Pregunta del millón. Mira, uno puede establecer una cosa. Jesús fue un gran chamán, sanador, curador. Los milagros de las curaciones y sanaciones, no estas cosas como excepciones a las leyes de la naturaleza, lo hizo por el poder de su aura, porque su sola presencia sana. Lo hizo con las palabras, él curaba con su palabra, con su verbo y también con el poder interno de su amor. Por eso Jesús, según estas tradiciones, uno puede entender que fue un gran sanador, un gran curador. Ahora bien, ¿vendrá Jesús a la tierra por segunda vez? Uno tiene que decir lo siguiente. Millones de cristianos hoy día están esperando la segunda venida de Cristo a la tierra. Y bajo nuestra lectura, cuando a mí me dicen, doctor, hagamos un análisis apocalíptico dentro del contexto bíblico, yo tomo la Biblia. Y tomando la Biblia, uno puede decir primero que estamos en los tiempos finales. Según el análisis que yo me he hecho responsable, desde el 28 de septiembre del año 2015 comenzó la gran tribulación del Apocalipsis. 7 años para la llegada de Jesús a la tierra, faltan unos cuantos más. ¿Ok? La Biblia se está cumpliendo bajo solo el contexto bíblico, ¿ya? Y en este sentido, si viene Jesús, es de aquí a un par de años más, y si no, ya no viene nunca más. Pero todavía hay esperanza para que, ojo, venga Jesús. Pero ¿qué es lo que te dice la Biblia de cómo va a llegar Jesús nuevamente? Y entran en esos milagros extraños, porque textualmente te dice en Mateo: entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria.
Es decir, Jesús, muchos están esperando que venga desde las nubes. ¿Qué hay evidentemente. ¿Qué hay en las nubes? En las nubes hay pájaros, pueden haber aviones y también pueden haber ovnis. Eso es lo que hay en las nubes. Bueno, aparte de viento y otras tantas cosas. Entonces, seamos nuevamente, ¿qué estamos esperando? ¿Estamos esperando que venga un señor en una nube? Bueno, sigan esperando, pero han pasado 2000 años. Y según mis registros que tengo acá y que toco con mis manos, han llegado a la tierra exactamente 179 falsos mesías, atribuyéndose y usurpando el nombre de Jesús. Desde el siglo I, que ya hay personas que se dicen que son Jesús. No hay que olvidar a David Koresh, que en el 1993 dijo textualmente a la cadena de CNN: si la Biblia dice la verdad, entonces yo soy Cristo. Lo dijo. ¿Y qué pasó con David Koresh? Enfrentamiento allá, y claro, murieron más de 70 personas, 72 muertos por Koresh, falso profeta. No olvidemos, aquí estamos viendo a David Koresh, ¿ok? Se atribuyó él. Él era, según él, Jesús en la tierra. Hueco, ¿no? Efectivamente. Y así terminó, bueno, el episodio de David Koresh. 72 muertos, ojo, enfrentados unos con otros. Los mataron, obviamente, al final. No hay que olvidar también en nuestro país, año 2012, todo lo que fue Antares de la Luz, pues. Antares de la Luz también se atribuyó ser Dios. Y atribuyéndose ser Dios, sacrificó a un bebé recién nacido. Esta persona tuvo un gran error, porque esta persona no debió haber nunca tomado y hacer ningún ritual con ninguna planta enteógena, porque no estaba preparado y se volvió loco. Terminó suicidado. Por lo tanto, cuando uno ve esto, ve personas que están esperando a alguien llegar en las nubes, lleno al menos 179 falsos profetas que han pasado por la tierra, y dentro de un contexto, eso sí, que uno puede decir que es apocalíptico, pero ojo, no somos los únicos que están esperando la venida de otro profeta. Hay grandes religiones. Los judíos están esperando la llegada del Mesías, los musulmanes también, los incas la llegada de Viracocha, los mayas la llegada de Kukulcán. Pero no debería sorprender, considerando que la religión básicamente lo que busca es entregar algo de esperanza en medio de la desesperanza. Y la esperanza es el regreso de aquel que nos viene a liberar de algo o de alguien. Por eso uno pone las cosas en la mesa. Uno lo espera en la nube. Que sigan esperando como han esperado 2000 años. Unos se ponen enojados. No, si va a volver, dicen. Bueno, sigan esperando. Pero según la lectura apocalíptica, o se cumple de aquí a 4 o 5 años más la venida de Jesús a la tierra, o no la esperen más. O si no, sigan esperando 100 años más o 2000 años más. También están muchas otras religiones esperando a Jesús, pero la ciencia dice que nadie vuelve después de la muerte. Eso es fundamental. Usted se murió y hasta ahí nomás llegó. Eso es lo que dice la ciencia. Para la ciencia, Jesús no va a volver. Ahora bien, existe un detalle final de todo este episodio. Y yo me voy a permitir leerlo del Evangelio de Tomás. Recordemos que este Evangelio de Tomás es el más antiguo de todos los evangelios. Pero no está en la Biblia. No está en la Biblia, y en sus párrafos finales los discípulos le dijeron y le preguntaron a Jesús: ¿qué día vendrá el reino? ¿Qué día vendrá el reino? Y Jesús dijo: no vendrá en una expectativa y dirán, mirad allá, aquí, sino que el reino del Padre
está difundido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Bajo esta visión, Jesús ya está aquí en la tierra y no solamente está en su cuerpo, sino que está en una presencia consciente. Jesús vive en aquellas personas que cumplen realmente las enseñanzas y el mensaje de Jesús. Vuelvo a decir, Jesús no vendrá, sino que el reino del Padre está difundido en la tierra y los hombres no lo ven, Eduardo. Por lo tanto, no esperemos algo excepcional. Jesús, si esto es así, bajo esta visión, hay una conciencia crística que vive en aquellos cristianos de corazón limpio y que representan el despertar de esta nueva venida. Es decir, si tú te comportas como un buen cristiano, diga la verdad, no diga la mentira, obviamente, no tengáis miedo. Cristo vive en ti y Dios, en este sentido, Jesús, está dentro de nosotros y está fuera de nosotros. Tenemos parte de la discusión que se ha generado a través de redes sociales para revisarla con ustedes a través de nuestros tweets. #DrFileMB. Si los milagros no fueran hechos excepcionales, si no rompieran las leyes de la naturaleza física y ciencia, no serían milagros, sino hechos comunes y corrientes. Es lo que nos dice Orgulloso. Eduardo Díaz dice: los fanáticos religiosos manipulan a las personas con las mentiras de ciertos milagros. Jessy Valdivia dice: si Jesús no existió, ¿cómo se explica que pasados los siglos sigamos hablando de él? Su origen divino no se puede explicar desde el entendimiento humano. Andrea Belén dice: muy de acuerdo con CC Radovic 2012, los milagros están por todas partes, solo hay que estar atentos y despiertos en conciencia. Dejamos muchas cosas abiertas, la respuesta final está en su casa. Decir solamente que este sábado comenzamos la Escuela de las Culturas en Viña. Toda la información en www.academia.university. Nos vemos en la academia, nos vemos en Viña del Mar. Gracias a todos los que han comentado y siguen haciéndolo a través del #DrFileMB. Los invito a que revisen la discusión en ese rincón. Y bueno, usted ya lo sabe, como lo decimos siempre en cada edición de jueves, el que tenga oídos para oír, que oiga. Y que no cese en su búsqueda el que busca. La academia busca el cultivo de la sabiduría y la evolución de la conciencia y está compuesta por 4 escuelas. La escuela de los 8 enigmas, la escuela de las 8 culturas, la escuela de las 8 fuerzas y la escuela de los 8 milagros. Las 4 escuelas se relacionan entre sí, al igual que las 8 disciplinas de cada una de ellas. Entre el 8 y el 4 se da la cuadratura del círculo de la sabiduría. Inscríbete en www.academia.university. Nos vemos en la academia.